Buenas tardes, hoy vamos a estudiar unos nuevos conceptos de microeconomía y ya que estamos avanzando en términos de pasar del equilibrio de mercado, la competencia perfecta, excedente del consumidor, del productor, cambio en bienestar, hoy vamos a enfocarnos en la parte que ya tiene que ver con la manera en que las empresas de competencia imperfecta enfrentan el mercado. Dos conceptos muy importantes que vamos a aprender hoy, el concepto de interdependencia y estudiamos la interdependencia con el uso de la teoría de juegos. Vamos a explicar qué es y vamos a mostrar algunos ejemplos de esta teoría, cómo se aplica. Vamos a comenzar explicando qué es interdependencia. En general, la competencia imperfecta de este tipo de empresas tienen que tomar decisiones tomando en cuenta las decisiones que sus competidores toman. O sea, no es como en el lado de la competencia perfecta, donde los productores no se preocupan de lo que hacen otros productores, si producen más, si producen menos, no se enfrentan a esa situación, sino que ahora tienen que tomar en cuenta qué es lo que hacen sus competidores. Aquí el ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, que si una empresa competidora desea aumentar la producción, probablemente el precio de mercado cae y eso afecta negativamente la utilidad de todos sus competidores. Por el contrario, ¿verdad? Si la empresa competidora reduce su producción, esto podría tener un efecto positivo en las utilidades de las demás empresas que compiten en el mercado. Para estudiar la interdependencia, nosotros utilizamos una teoría. Esta teoría es muy fuerte, es muy avanzada, se denomina la teoría de juegos y es una herramienta para el estudio de las situaciones de interdependencia estratégica. Entonces, nosotros estamos enfrentándonos a una situación no solo de interdependencia, sino que es de interdependencia estratégica, ¿verdad? Eso significa de que las decisiones que toman las empresas al producir, ¿verdad?, están en un marco estratégico para su subsistencia. Una teoría matemática, la teoría de juegos, en la cual se estudian las situaciones competitivas de manera formal y abstracta. Esta teoría es muy útil para tomar decisiones en casos donde dos o más personas que deciden se enfrentan a un conflicto de intereses. Entonces, algunos ejemplos es como, por ejemplo, el juego de ajedrez, las negociaciones políticas, las estrategias militares, que pueden costar muchas vidas, ¿verdad?, las guerras, y en nuestro caso, ¿verdad?, la competencia de mercado. Pioneros de esta teoría, bueno, tenemos a Emil Borel, John von Neumann, Oscar Morgenstern y John Nash, que es uno, ¿verdad?, que incluso se le hizo la película Una mente maravillosa y ganador del Premio Nobel de Economía en 1994. Era un matemático, pero sus teorías las aplicamos nosotros en la ciencia económica. ¿Cuál es el objeto de la teoría de juegos? Bueno, es estudiar las situaciones de interdependencia estratégica, ¿verdad? O sea, reiterando, ¿verdad?, cuando los decisores de un grupo es consciente de las consecuencias, de que las consecuencias de su decisión dependen de las que tomen los demás, ¿verdad? El nombre de teoría de juego proviene precisamente de este hecho de que muchas situaciones cotidianas tienen un componente estratégico, ¿verdad? Y parecen situaciones sencillas, pero realmente tenemos que pensar en términos de estrategia para poder terminar con una elección que puede ser buena o mala en función de lo que hagan los demás, ¿verdad? Hay reglas del juego y estas reglas son las que determinan en última instancia las condiciones que se deciden los jugadores y las consecuencias de sus decisiones. Entonces este es un curso, ¿verdad? Este es un video muy introductorio, muy básico de los conceptos que se estudian en la teoría de juegos y vamos a hacerlo. Esta es una primera aproximación, una primera introducción a esta teoría. Ya que definimos que es teoría de juegos, vamos a pensar, ¿verdad?, vamos a definir de qué se compone un juego, cuáles son los elementos. Bueno, para que exista un juego tiene que haber jugadores, ¿verdad? El jugador en este caso puede ser una entidad, un individuo, una compañía, una nación, un animal, etc. Las acciones o las estrategias,
¿verdad? Estas son las opciones que el jugador tiene disponibles para alcanzar el objetivo buscado. El conjunto de todas estas acciones, ¿verdad? El conjunto de acciones pues son acciones disponibles. Y el orden del juego determina en qué momento esas acciones están disponibles. Esto lo vamos a ver ilustrado muy pronto. Los pagos. Bueno, los pagos son el resultado de un juego, ¿verdad? Cada una de las acciones que uno puede decidir como jugador tiene una recompensa que puede ser positiva o negativa, ¿verdad? Puede ser medido en términos de utilidad o bienestar, en el caso de los consumidores, o en unidades monetarias, por ejemplo, para la ganancia o beneficio para las empresas. En general se supone que cada jugador tiene la capacidad de ordenar los pagos de mayor a menor y tratar de elegir la estrategia que le permita tener un pago óptimo. Una de las ilustraciones clásicas de esta teoría es lo que se denomina el dilema del prisionero. Vamos a utilizar este ejemplo para ilustrar la teoría y cómo se aplica, cómo se llega a lo que vamos a estudiar, que se llama el equilibrio Nash. Y ya que estamos hablando de este equilibrio Nash, es un equilibrio un poco diferente al equilibrio que obtenemos cuando se intersectan dos curvas, la de oferta y demanda en un mercado. El equilibrio Nash se obtiene a través de la interacción que se va analizando a medida que se va desarrollando, en este caso, los escenarios de este juego, ¿verdad? Entonces, en su enunciación clásica, se dice que es que la policía arrestó a dos sospechosos de algún crimen, ¿verdad? Yo a veces asumo que es un robo, pero la policía no tiene pruebas suficientes para condenarlos, así que los separa y los visita a cada uno por separado y le ofrece el mismo trato y le propone que si él confiesa y su cómplice no, el cómplice será condenado a la pena total de 10 años y el primero será liberado, o sea, el que cante será liberado si el otro no canta. Si él calla y el cómplice confiesa, entonces el cómplice recibiría la libertad y el que cae pasaría los 10 años en la cárcel. Si ambos confiesan, ambos serían condenados a 8 años de prisión, que es menos pues, de la pena completa. Y por último, si ambos lo negaran, como no logran establecer el crimen, porque no logran obtener la confesión ni la evidencia, podrían al máximo mantenerlos encerrados 1 año por un cargo menor. Entonces, viéndolo así, nosotros podemos pensar, bueno, a ellos les conviene, a estos dos sospechosos les conviene no confesar, porque así lo más que le caería es 1 año de cárcel. Pero el problema está en que como son criminales, él no sabe, cada uno de ellos no sabe lo que el otro realmente va a decir. Entonces, si lo reducimos a una bimatriz, aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? Esto podemos resumirlo, ¿verdad? Lo que acabamos de decir en esta bimatriz. El jugador 1 es el ladrón 1, el sospechoso 1 en este caso, y este es el jugador 2. Ahora, ¿cómo se interpreta esta bimatriz? Bueno, aquí están las acciones. Una de las acciones es confesar, no confesar, confesar, no confesar para el jugador 2 y para el jugador 1. Los valores que están en la bimatriz se interpretan de la siguiente manera. Los valores que están a la izquierda de la coma son las recompensas o los pagos para el jugador número 1. Los que están a la derecha son los pagos para el jugador número 2. Ahora, ¿cómo se analiza el problema? Bueno, acá estamos diciendo, ¿verdad?, que el jugador 1 escoge columna y el jugador 2 escoge línea o fila. Entonces, ¿cómo se utiliza este supuesto, ¿verdad?, esta dinámica? Bueno, hablando de interdependencia, lo que vamos a analizar es qué haría el jugador 1 cuando el jugador 2 toma una decisión. El jugador 2 puede decidir confesar, puede decidir no confesar. Entonces tenemos que analizar si confiesa el jugador 2, cuáles serían las opciones para el jugador 1. Si no confiesa el jugador 2, cuáles serían las opciones para el jugador 1. Y después invertimos el juego. Entonces ahora el jugador 2 está pensando en lo que haría el jugador 1 y después tomaría su decisión.
¿verdad? Entonces, si el jugador 1 confiesa, tendríamos que analizar cuáles son las opciones para el jugador 2. Si el jugador 1 no confiesa, cuáles serían las opciones para el jugador 2, ¿verdad? En un segundo vamos a ilustrar esto y vamos a continuación. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que el jugador 1 está esperando que el jugador 2 decida. Entonces, vamos a permitir que el jugador 2 decida una acción que desea confesar o no confesar, y después veremos qué decisión toma el jugador 1. Y aquí estamos poniendo en evidencia el concepto de interdependencia. Entonces, veamos. Supongamos que el jugador 2 decide confesar. Los valores relevantes para el jugador 1, en este caso, ¿verdad? Ya el jugador 2, digamos, decidió confesar. El jugador 1 tiene que ver si confiesa o no confiesa, dependiendo los beneficios o las pérdidas que él pueda obtener de cualquiera de las dos decisiones. Los valores que él tiene que analizar son los primeros valores, como les decía, estos son los valores que se refieren al jugador 1. Entonces, si el jugador 2 confiesa, ¿qué le conviene al jugador 1? ¿Confesar o no confesar? Bueno, obviamente, ¿verdad? Aquí le ponemos que si no confiesa, él recibiría 10 años de cárcel. Le ponemos menos 10 porque son menos 10 años que este jugador, que este sospechoso pasaría en la cárcel, separado de la sociedad. Y lo mismo con el valor negativo 8. Entonces nosotros vemos que en términos relativos, ¿verdad?, es mucho mejor menos 8 que menos 10, porque está más cerca de 0. O sea, aquí pasaría 8 años de cárcel y aquí pasaría 10 años. Entonces, si el jugador 2 confiesa, al jugador 1 le conviene confesar. Entonces, subrayamos este resultado y procedemos ahora a analizar qué haría el jugador 1 si el jugador 2 decide no confesar. Si el jugador 2 decide no confesar, ahora los valores que tiene que analizar el jugador 1 es 0 o menos 1, ¿verdad? Porque habíamos dicho que si los dos confesaban, les cayó 1 año de cárcel. Ahora, ¿qué pasa acá? Si el jugador 2 no confiesa, al jugador 1 le conviene confesar. ¿Por qué? Porque saldría libre. Si él no confiesa, él pasaría 1 año en la cárcel. Entonces, a él le conviene confesar. Ya analizamos los dos escenarios, ¿verdad? Cómo actuaría el jugador 1 si el jugador 2 actúa de determinada manera. Veámoslo ahora del otro lado. Veámoslo ahora, ¿qué haría el jugador 2 cuando el jugador 1 escoge primero? Entonces, en este caso, digamos que el jugador 1 escoge no confesar. Si el jugador 1 escoge no confesar, el jugador 2 le quedan las dos opciones, ¿verdad? Confesar o no confesar. Y los pagos que él recibiría por esas acciones, si él confiesa, recibe 0 años de cárcel, o sea, sale libre. Si él no confiesa, él recibe 1 año de cárcel. Entonces, si el jugador 1 no confiesa, al jugador 2 le conviene confesar o no confesar. Le conviene confesar, porque él sale libre, ¿verdad? Si el jugador 1 no confiesa, al jugador 2 le conviene confesar. Y lo subrayamos. Bien, ya tenemos 3 valores subrayados. Vamos al último análisis, que como podemos ver son 4 opciones o 4 escenarios que estamos analizando, 2 desde el lado del jugador 1, 2 desde el lado del jugador 2. Entonces, ¿qué pasaría si el jugador 1 decide confesar? ¿Qué haría el jugador 2 si el jugador 1 decide confesar? Si el jugador 1 decide confesar, entonces el jugador 2 tiene que pensar en las consecuencias de que él confiese o él no confiese. Entonces, estos son los 2 valores que él tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, si el jugador 1 confiesa, al jugador 2 le conviene confesar, porque le caerían 8 años de cárcel en lugar de 10. ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Si el jugador 1 confiesa, el jugador 2 debe también confesar. Bien, ahora vemos algo muy importante.
Como podemos ver, en esta celda los dos valores están subrayados. En esta celda un valor está subrayado, en esta celda un valor está subrayado y en esta celda ningún valor está subrayado. Eso nos indica que hemos llegado a un equilibrio. Cuando los dos valores están subrayados en una celda, significa que hemos llegado a un equilibrio. Y este equilibrio se le determina un equilibrio Nash, porque fue John Nash el que mostró cómo se obtienen los equilibrios cuando se están analizando los juegos. Digamos, en este caso, que más adelante lo vamos a ver, pero este es un juego no cooperativo y de suma cero. Eso lo vamos a aprender más adelante. Entonces, hemos aprendido varias cosas, ¿verdad? Hemos aprendido qué es teoría de juego, qué es la interdependencia, cómo se analiza esta interdependencia a través de la teoría de juegos y cómo se obtiene un equilibrio Nash. Entonces les recomiendo volver a repasar este video para que vean cómo es que se va analizando la interdependencia de los jugadores y cómo esta, ¿verdad?, va afectando cuando el jugador 2 decide hacer algo que debe hacer el jugador 1 y viceversa. Cuando el jugador 1 decide hacer algo, ¿qué pasa con el jugador 2 con sus, digamos, decisiones?